de todo lo que ya habíamos avanzado en hidráulica 1 y también lo que el ingeniero habló. En este caso vamos a empezar un ejercicio muy sencillo. Si bien es sencillo, trato de aplicar la mayor parte de criterios posible en un ejercicio de muestra, ¿ya? La cual es esta. Entonces, en nuestro examen nos van a pedir de la misma manera. La única diferencia es que será aquí, por ejemplo, vean que tiene 2 tramos. En el examen podrá ser 4, podrá ser 5. Eso dependerá de cómo lo plantee el ingeniero, ¿ya? Pero no hay mucho lío. Es lo mismo para cada tramo. El criterio es el mismo. Entonces, se pide diseñar la línea de aducción y el material depende del diseñista, ¿ya? O sea, somos nosotros los que vamos a plantear, vamos a elegir el material que vamos a utilizar en esta línea de aducción. Como vean, solo tenemos 2 tramos. Aquí está mi fuente, ¿ya? Entonces tengo la fuente que está a una cota de 2600, en un punto A que está a 2500 y un punto B que está a 2540, ¿no? Con sus respectivas longitudes. El primer tramo es 1500 metros, el segundo tramo 2000 metros. ¿Ya? Entonces, para lo cual solamente necesito yo 2 datos esenciales para hacer mi cálculo, que sería mi población. ¿Qué población voy a realizar mi línea de aducción? ¿Para qué población voy a llevar agua? ¿Y cuál es ese índice de crecimiento en el tiempo? Porque esta población es la actual, pero yo debo diseñar mi línea de aducción en un futuro. Puede ser en un periodo de retorno de 20, 30 años, dependerá del criterio de la norma, ¿no? Entonces, si bien solo podemos tener estos 2 datos, los demás datos nos preguntaremos de dónde saco, ¿no? Entonces, para eso está la norma 689, donde me da distintos rangos de criterios. El ingeniero les ha debido mostrar también cuáles son estos criterios, del cual de la página 21 especifica las opciones, ¿no? Respectivamente, para cada cantidad de población que yo tenga, voy a asumirme una dotación, ¿no? Entonces, para este ejercicio estoy asumiendo una dotación de 175 litros habitante día y un periodo de diseño de 30 años, ¿no? Esto está en la página 24 también. Y podemos recordar de la anterior clase, ¿no? Que habíamos dicho que para poblaciones menores a 20.000 habitantes mi periodo de diseño es 20. Y para mayores a 20.000 habitantes mi periodo de diseño es 30 años. Corresponde, ¿no? Y también tenemos el coeficiente de mayoración, el K1, que es igual a 1.35, que también está en la página 23. Habíamos dicho que este coeficiente, el K1, vuelvo a repetir, K1, solamente se utiliza para fuentes, mejor dicho, para líneas de aducción. El ingeniero puede que les dé un K2. Ese K2 es una trampa que el ingeniero les va a meter para saber si están haciendo con los criterios correspondientes. K2 no corresponde para la línea de aducción. Repito, K2 es para hacer redes de distribución. Esto es una línea de distribución, ¿no? Es una sola línea, una línea de aducción, para el cual hacemos con K1, no con K2, con K1. Y para este diseño yo me estoy asumiendo un C de 150. ¿Ya? En la hora del examen el ingeniero puede darle todos esos datos o como también uno que otro dato no les va a dar, para lo cual son importantes que ustedes vean la norma 689 y por lo menos le den una leída para que sepan cuáles son los rangos de criterios para poder diseñar. ¿Ya? Y para este ejercicio vamos a realizar con la ecuación de Hazen-Williams. Como les había dicho en la anterior clase, es mucho más sencillo explicar un ejercicio por Hazen-Williams porque es una simple ecuación, es una sola. Y a partir de esta ecuación podemos realizar los cálculos hidráulicos, ¿no? Entonces, el criterio es lo importante ahora. Va a aprender a diseñar la línea de aducción. Ahora, una vez que ustedes sepan realizar el criterio, no importa, puede ser la ecuación de Manning,
Puede ser la ecuación de Hazen, puede ser la ecuación de Darcy, puede ser la ecuación de Chessy. O sea, son muchos autores que propondrán sus ecuaciones, ¿no? Pero si tú sabes el criterio, no importa, el criterio es el mismo para todos los ejercicios. Lo único que va a cambiar, como les he dicho, es la fórmula. Bueno, entonces, la fórmula es esta, que ya la conocemos. Que el caudal es igual a 0.2785 por C por D, ¿no? No se olviden que Q es el caudal en metros cúbicos, ¿no? Segundo, no se olviden. C, el coeficiente de rugosidad, que ya tengo parte de mi dato. El diámetro, que debe ser el interno, no se olviden. Otra vez vuelvo a repetir, es el diámetro interno. Un diámetro comercial, no puede ser cualquier diámetro. Debe ser un diámetro comercial, expresado en metros. HF, que habíamos dicho que es la pérdida de carga, ¿no? En tramo será una pérdida de carga que corresponderá, mientras más pequeño sea el diámetro, mayor pérdida habrá. Al contrario, si mi diámetro es mucho más grande, menos pérdida de fricción va a haber. Y L, que es la longitud expresada en metros. Todo esto elevado a la 6.54, ¿no? Entonces, podemos decir que esta es una ecuación sencilla, la cual se plantea este procedimiento que ven a continuación, ¿no? Que me dice, si voy a aplicar la ecuación de Hazen-Williams como número 1, acuérdense, número 1, yo voy a calcular el diámetro, ¿no? Y de esta misma ecuación yo puedo hacer un despeje sencillo del diámetro, ¿no? Entonces, este diámetro yo ya lo tengo aquí, y esta sería la ecuación para emplear para hallar mi dotación. Digo, mi diámetro interno, ¿no? Este es mi caudal, este es C de coeficiente de rugosidad, pérdida de carga, la longitud. Listo. Y como segundo paso, debo calcular la pérdida de carga, ¿no? Dense cuenta que al ser una simple ecuación, ¿ya? Vamos a encontrarnos con la siguiente dificultad. K, que es el caudal de diseño, ¿verdad? Es dato, lo voy a tener porque lo voy a calcular. C, coeficiente de rugosidad, también lo tengo porque según el catálogo, según el tipo de tubería, voy a obtener este C, ¿no? Entonces es dato. Caudal es dato, coeficiente de rugosidad, dato. Lo que no tengo es el diámetro, porque eso es lo que yo tengo que proponer, no sé. HF, tampoco no lo sé, ¿no? Porque vean que el HF está en función del diámetro, ¿no? Y como también el diámetro está en función de la pérdida. Pero también tengo L, que es la longitud de mi tramo, ¿no? Que es dato. Entonces, si yo veo y analizo, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué procedo a realizar? Lo sencillo, cuando yo tengo una sola ecuación y dos incógnitas, es asumirme un valor y despejar el otro, ¿no? Si bien ahora yo puedo despejar el diámetro, lo puedo hacer, o si bien puedo despejar el HF, lo puedo hacer. Vean que tengo 1 y 2. En la primera ecuación está despejada el diámetro y en la segunda ecuación el HF. Ahora, en esta ecuación, en la ecuación de Hazen-Williams, se procede a hacer una iteración donde no importa si yo primero me asumo un diámetro y voy a obtener un diámetro. Y con ese diámetro, vean, con ese diámetro que me asumo, voy a tener un HF. Y con esta HF reemplazo a mi ecuación del diámetro y voy a obtener un diámetro, ¿no? Es entonces donde no importa cuál de los dos vayamos a reemplazar primero, pero yo recomiendo, el ingeniero también recomienda, y donde se ve mucho más sencillo, es que primero tú te puedas asumir un HF. ¿Ya? Asumir, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente esto lo voy adelantando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como tercer paso la presión residual, que habíamos dicho que es el delta H menos el HF. Y por último, debemos verificar la velocidad, ¿no? Estas son las ecuaciones. No se olviden que tanto el punto 3 y el punto 4 existe
puntos límites, ¿no? Es parámetros, donde voy a tener una presión mínima y una presión máxima que debo cumplir, como también la velocidad. Tengo una velocidad mínima y una velocidad máxima, ¿ya? Hasta aquí no sé si hay alguna. Estamos empezando, ya en la segunda hoja empezamos a resolver. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Bueno, listo. Gracias. Entonces, vámonos a la segunda hoja, donde vamos a empezar a resolver, ¿no? Entonces, como cálculo número 1, ¿qué debo calcular? Mi población futura, ¿no? ¿Y qué les había dicho en la anterior clase? La población futura casi siempre se lo hace con el método aritmético. Caso contrario, si el ingeniero les pide por otro método, lo realiza. Pero si no dice nada, lo calculan con el método geométrico, ¿no? Entonces, reemplazamos nuestros valores. Tenemos población inicial, índice de crecimiento y periodo de diseño, los cuales tenemos, ¿no? Mi población inicial de dato, ¿no? 27.000 habitantes. Un índice de crecimiento de 2.36. 2.36. Y periodo de diseño de 30 años, ¿no? Aquí está, 30 años. Entonces, yo calculo y voy a tener una población futura, ¿no? Pero esta población futura yo la voy a obtener con valores decimales. Pero yo sé bien que no puedo tener terceras personas, cuarta parte de personas, media personas. Entonces, yo directamente en la población futura, lo que debemos hacer es redondear al próximo número, o sea, al número entero. Próximo número entero, ¿no? Entonces, aquí, en población futura, yo obtengo que ya redondeado, vuelvo a repetir, deben redondear, con decimal ya está mal, el ingeniero se va a fijar y ya está mal. No va a revisar más adelante. Entonces, en este caso me sale 54.360 habitantes. Listo, perfecto. Tengo mi población futura. Como cálculo número 2, necesito calcular el caudal medio diario, que tengo esta fórmula, ¿no? Que es población futura por la dotación dividido entre 86.400. Listo, no hay mucha ciencia. Reemplazo mis valores, mi población futura, mi dotación, que es dato también. ¿Ya? ¿Dónde está mi dotación? Aquí está. 175 litros habitante día. Ahí está. Divide entre 86.400 y esto y así voy a obtener mi caudal medio diario, que corresponde a 110.10 litros segundo. Perfecto. Como cálculo número 3, calcular el máximo diario. No se olviden, chicos, que su caudal de diseño, con el que van a partir la línea de aducción, o sea, necesitamos calcular qué caudal va a ir desde el principio al final, qué caudal necesitamos transportar. Ese se llamará mi caudal de diseño. Y ese caudal de diseño corresponde al caudal máximo diario, ¿ya? Máximo diario. Lo cual les había dicho, ¿no? El caudal máximo diario se calcula con este K1. El K1 multiplica con el medio diario y de esa manera tengo mi caudal de diseño, ¿no? K1, yo me había asumido de 1.35, ¿no? Multiplicado por el medio diario, 110.10 litros segundo, lo cual me da 148.64 litros segundo. Ya tengo mi caudal de diseño calculado. Pero no debo olvidar que para empezar a hacer mis cálculos hidráulicos, mi caudal debe estar expresada en unidades de metros cúbicos segundo. Entonces, hago una sencilla conversión. Yo sé que un metro cúbico tiene 1.000 litros, ¿no? Litros se va y voy a obtener 0.14864 metros cúbicos segundo. Ese será mi caudal de diseño, el caudal máximo diario, ¿no? Hasta aquí es el primer paso importante que ustedes deben realizar. Calcular el caudal de diseño con el que voy a empezar. El ingeniero, si bien no se va a fijar aquí, va a revisar aquí. ¿Qué caudal de diseño estás utilizando? ¿Cuánto te ha salido tu caudal de diseño? Si aquí está mal, ya no tiene caso revisar todos sus cálculos. Eso tómenlo muy en cuenta. Deben garantizar que su caudal máximo
diario, que es el caudal de diseño, esté bien. Puede variar, claro, por algunos decimales, pero no puede variar mucho, ¿no? Puede variar por litros, o sea, puede variar con 0.02, 0.01, pero no puede variar en unidades de metros cúbicos. Eso sería mucha diferencia. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Hasta aquí es un cálculo, si bien podríamos decir, mecánico, ¿no? Es de memoria este cálculo, que ya deben aprendérselo haciendo los ejercicios. Este cálculo es para todo lo mismo, ¿ya? Lo mismo, es el mismo cálculo, no varía. Bueno, entonces ya tenemos determinado nuestro caudal de diseño, perfecto. Ahora lo que procedemos a empezar a hacer es empezar a calcular nuestros tramos. Entonces yo tendré mi primer tramo desde mi fuente hasta el punto A, donde tendré una longitud de 1500 y una diferencia de cotas, el delta H, ¿no? Habíamos dicho que el delta H es la diferencia de alturas, o también podemos decir diferencia de cotas. Vean que la fuente está en una cota de 2600 y el punto A está a 2500. Entonces, como tramo número 1, tengo desde la fuente hasta el punto A, de FA, donde el delta H, vean, el delta H es 2600 menos 2500, la diferencia de cotas, ¿no? Es el delta H. Entonces, tengo una diferencia de 100 metros, con una longitud de 1500 metros. Ahora es donde empieza lo que les había dicho. ¿Qué primero me asumo yo? ¿Me asumo primero un diámetro o me asumo primero una pérdida de carga? Lo recomendable es que se puedan asumir una pérdida de carga. En este caso, ¿cómo yo podría asumirme esta pérdida de carga? Ya, esto ya estamos recordando. ¿Qué podríamos decir o cómo podríamos asumirnos? ¿Qué criterio podríamos tomar para asumirnos este HF? ¿Alguien que se anime tal vez? O sea, si bien aquí ven 100 dividido entre 3, pero puede ser cualquier cosa. Yo quiero que viendo esto de aquí, me puedan decir cuánto se asumirían el HF, sabiendo el criterio que es el HF. Es una pérdida de carga por fricción. Alguien tal vez que se anime, alguien que ha estado en clases. Nadie ha asistido. Bueno, entonces, el criterio puede ser diferentes puntos, o sea, puede ser cualquiera, pero simplemente hay algo muy importante que yo siempre digo aquí. En el HF, yo debo garantizar que mi pérdida no sea muy grande, ¿ya? Entonces, lo voy a explicar tal vez con un dibujo, un ratito, lo voy a abrir. Ya, entonces lo que iba diciendo. Así sería. Aquí está mi fuente, obviamente. Aquí está mi fuente. Y yo tengo esto, ¿no? Tengo el delta H, que había dicho. Lo haremos aquí. Esta es la línea neutra, la línea comando, ¿no? O sea, aquí sería la presión estática. Y lo que yo tengo aquí es una altura. Podríamos decir, a ver, con negro, con azul. Ya. Entonces, este
Esta es mi delta H, ¿no? Este azul es el delta H, la diferencia de cotas que existe. Entonces, ¿cómo es la pérdida de carga? Entonces, podré dibujar aquí la pérdida de carga. La pérdida de carga que es de esta manera, ¿no? Lo voy a hacer de color verde, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que esta es la pérdida de carga, esta de aquí. H, este es HF, ¿ya? Este es el HF. Entonces, esta sería mi presión residual, ¿no? Esta sería mi presión residual, chicos. Ahora, si yo me asumo este valor, ya, lo puedo ver de la siguiente manera. Ya, entonces, yo no sé, digamos, puede ser cualquier cantidad aquí de delta H, puede ser 10.000, puede ser 60 metros de diferencia, puede ser 80 metros de diferencia, 200 metros de diferencia, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros podríamos considerar esto en porcentaje, que sería mucho más fácil. Sea cual sea la cantidad, yo podría expresar esto en porcentaje, que sería mucho más fácil. Es decir, que todo esto, el delta H, sería el 100%. El 100%. Listo. Ahora, si todo es el 100%, ¿cuánto yo consideraría perder en porcentaje de HF? Aquí ya ustedes pueden ya asumirse. ¿Cuánto ustedes creen que podrían asumirse pérdida de carga? ¿Cuánto considerarían en porcentaje? Puede ser cualquier cantidad. 20%. Puede ser un 20%, ¿por qué no? ¿No? Pero Paz, otro dirá, no, 20% no me parece. Yo quiero perder un poco más. Puede ser ahí. Uno puede decir, yo quiero perder tal vez un 70%. Un 70%. O tal vez dirá, ni mucho ni poco. Entonces, otro vendrá, otro vendrá y dirá, ni mucho ni poco, me voy a lo seguro, tal vez. Yo quiero perder 50%. Ahora, viendo el criterio, ¿cuál considerarían que está correcto? ¿El verde, el lila o el azul? ¿Qué pérdida estaría correcto? Porque me estoy asumiendo, no se olviden. ¿Qué creen ustedes? Porque a partir de aquí, no importa, se pueden equivocar. El verde. El verde, ¿no? Ahora, ¿por qué sería el verde? Vámonos al concepto, ¿no? HF es la pérdida de carga, es decir, la energía que va a perder por fricción en todo el trayecto. Obviamente está en función de la longitud. Mientras más sea la longitud, mayor va a perder. Ahora, démonos cuenta de algo muy importante, ¿ya? Si yo escojo un 70% perder aquí, ¿qué significa en el fondo? Eso es lo que más me importa a mí. ¿Qué significa el 70% de energía? Que la presión me va a quedar aquí pequeñita, ¿no? Puede ser esta presión pequeñita, tanto que sea tan pequeñita que le esté ahorcando, ¿ya? Se podría decir que esté ahorcando el agua con la tubería, porque, ¿qué significa esto? A ver, voy a hacerlo más bonito. Este es mi diámetro interno que estoy poniendo aquí. Pero para que pierda tanto, ¿qué tendría que haber? Que mi diámetro es pequeñito. Y si mi diámetro es pequeño, va a perder harta energía. Y por consecuencia, mi velocidad va a ser mucho más grande. Solo imagínense, si tú le aprietas el caudal, el agua que está circulando, va a estar tan apretado que va a tener más fricción
con el borde del diámetro, ¿no? Con la tubería. Entonces, eso me va a ocasionar que voy a perder mucha energía, mucha presión voy a perder. Entonces, no me conviene perder mucho. Ahora, puede ser capaz de perder un 50%. ¿Por qué no? Porque ni mucho ni poco. No hay problema. Puede ser, ¿ya? Puede ser. Pero dependerá aquí qué criterio yo pueda utilizar. Que eso lo vamos a ver en próximo, más adelante. ¿Ya? Lo correcto sería perder menos del 50%, un HF. ¿Ya? Que sería lo ideal para comenzar a realizar. Porque si me asumo un HF y yo veo que no es correcto, lo que es aumentar, ¿no? Poco a poco, gradualmente. Me asumo un 20%, luego puedo asumir un 30%, un 40%, hasta un 50%. ¿Ya? Pero lo ideal es que tu pérdida de carga no sea mayor del 50%. En pocas palabras, dense cuenta, habíamos dicho que el delta H, ¿a qué es igual? HF más la presión residual. Ese es el delta H. Obviamente, ¿no? Obviamente, este es el delta H. HF más presión residual sería el delta H. Entonces, nunca el HF, ¿ya? Por no decirlo nunca, pero puede ser, pero no casi siempre, dependerá de muchos factores, pero casi nunca el HF debe ser mayor, mejor, pongámosle que HF debe ser menor a la presión residual. Nunca mayor, siempre menor. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que si sería 50% serían iguales, ¿no? Entonces, tiene que ser un poco menor al 50%, puede ser un 20, 30%. Listo. Ahí podríamos concluir que HF sería un buen diseño empezando considerando una pérdida pequeña. Ahora, volviendo al punto. ¿Yo por qué he puesto 3? Si mi delta H vale 100 y yo me he asumido dividirlo entre 3. Porque en el fondo estoy yendo al mismo criterio. Que yo estoy queriendo, he agarrado y esta es mi línea de comando, y este es mi presión, mi delta H, ¿no? ¿Y qué estoy queriendo decir yo al dividir en tres partes, ¿no? 1, 2 y 3? Entonces, yo estoy queriendo decir en el fondo que quiero perder 1/3 de la parte de esto, menor al 50%, ¿no? En pocas palabras, sería aproximadamente 1/3 es 33, sería 0.33, multiplicado por 100 a porcentaje sería menos, esto equivaldría a un 33.33333%, ¿no? Del 100%. Si fuera, esto equivale a lo mismo que 1/3, ¿no? 1/3. Entonces, por esa manera yo lo estoy dividiendo entre 3. Lo estoy redondeando a un 33, ¿no? No me hago mucho lío porque es una aproximación. No me voy a hacer lío por asumirme 34, 30, asumirme 35. No hay mucho problema, ¿ya? Entonces, bien, lo más importante era aquí, asumirse un buen HF. Y una vez que me he asumido HF, listo, reemplazo de mi ecuación utilizando la ecuación número 1, ¿no? Que es calcular mi diámetro. Perfecto. Reemplazo mis valores, ¿ya? El caudal, no se olviden, metros cúbicos segundo. 150, que es el C de coeficiente de rugosidad. HF, 33. Y mi longitud de tramo, ¿cuánto vale? Mi longitud vale 1500. Y con eso yo calculo mi diámetro que me sale 0.256 metros. ¿Ya? Ese es mi diámetro que me ha salido.
Pero yo debo entender algo, chicos, ¿ya? Esto ya aquí en Sanitaria 1 debemos ir a la lógica y trabajar en la vida real. ¿A qué me refiero a esto? Este diámetro que he calculado, ¿podré encontrar en el mercado? No, ¿verdad? Porque esto me ha salido cualquier cosa, porque me ha asumido también cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, pero me ha asumido un valor que yo he considerado. Y con esta consideración me ha salido también un diámetro que ha sido considerado en función de esta pérdida de carga. Pero si yo voy a ir a buscar este diámetro, no lo voy a encontrar en el mercado. Porque este diámetro es teórico, es teóricamente, no es el comercial. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Este diámetro lo debo llevar a un diámetro comercial. Y para eso, se los he puesto aquí, en su examen pueden trabajar con esto, que es mucho más sencillo, ¿ya? No, porque ustedes si buscan un catálogo, los diámetros no son así. En algunos sí, en algunos no, o sea, tienen más decimales. Pero no nos hagamos mucho lío. Y en su examen pueden utilizar estos diámetros comerciales que son mucho más fáciles de manejar. En diámetros, en milímetros, está 50 milímetros, 75 milímetros, 100, 150, 200. Más fácil. Empieza de 50, que es el diámetro mínimo que pueden poner. No se olviden, habíamos visto los parámetros de diseño de la anterior clase. El diámetro mínimo es 50 milímetros. Entonces, más 25 sería 75, más 25, 100. Y a partir del 100 vienen 50, 50. Es decir, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Facilito. Diámetros en milímetros. En metros sería de esta esquina 3 espacios. 1, 2, 3, porque es dividido entre 1000. Entonces, muy fácil. Si es 50, será 0.050. Si es 75, será 0.75. Si es 100, mucho más fácil. 0.100. Si es 150, 0.150. Si es 200, 0.200. ¿No? Vean que es mucho más fácil manejar. ¿Ya? Pueden manejar esos diámetros en su examen también. Y en su proyecto también. ¿Ya? Aproximarse, ¿no? Y entonces, si bien este diámetro teórico caería entre 256, caería aquí, ¿no? Estaría entre un diámetro más pequeño, sería la de 250 milímetros, o en metros 0.250, o la de 0.300 metros, que sería 300 milímetros. Ahora, ¿cuál escojo yo? Y eso es con lo primero que se van a topar en su examen. ¿Qué diámetro voy a escoger? ¿El mayor o el menor? A ver, algunos dirán, yo voy a escoger el de 300 milímetros. Otros dirán, yo voy a escoger el de 250. ¿Por qué el de 250? Porque me sale más económico, ¿no? Ah, ya, entonces es un ingeniero que quiere optimizar su diseño y quiere gastar menos, ¿no? Entonces, bien, escojamos 250 milímetros, 0.250 metros. Perfecto, empecemos entonces. Allá. Pero, aquí no acaba todo, ¿no? Si bien ya he escogido este diámetro comercial, tengo que volver a calcular este HF. ¿Por qué? A eso se refiere la iteración, chicos, ¿ya? Lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla. En un principio yo me he asumido una pérdida de carga, que me he asumido, y con lo que me he asumido me ha salido un diámetro teórico. Pero este diámetro teórico, ¿no? Este diámetro teórico no es real, o sea, no existe. Puede que salga justo cabalmente, pero la mayoría de las veces no sale. Entonces, es un diámetro teórico. Ese diámetro teórico yo lo debo llevar a un diámetro comercial. Puede ser el inmediato superior o el inmediato inferior, en diámetros comerciales, hablando, ¿no? Entonces, si este era mi diámetro teórico, yo lo llevo a un diámetro real, a un comercial. Y para ese diámetro real, entonces habrá su respectivo HF real. Vean, este era teórico asumido y este era resultado diámetro teórico asumido. Cuando yo le he llevado a un real, un diámetro real, entonces también corresponderá un HF real. Entonces, por eso, utilizando la ecuación número 2, vean, estamos yendo por pasos.
Primero, me ha subido un HF y con eso calculo un diámetro teórico. Lo he llevado a un comercial y del comercial, de mi diámetro, lo llevo. Calculo el HF real. Punto. Entonces, reemplazo mis valores. Ya vean que aquí, que en mi ecuación, el diámetro ya es el real, el comercial. 0.250. Multiplicado por la longitud, obviamente que mi longitud de 500 me sale 37.46 metros. No tan lejano, ¿verdad? No muy lejano. Entonces está bien. O sea, mi aproximación está bien. Perfecto. Entonces, luego, utilizando la ecuación que es la presión residual, es igual al delta H menos HF, será el delta H que vale 100. Y el HF que vale 37.46. Y esto me saldrá 62.54 metros cúbicos segundo. Que cumple, ¿no? Habíamos dicho que la presión mínima aquí tiene que ser 2 metros columna de agua, ¿ya? 2 metros columna de agua, acuérdense, es lo mínimo que podemos. Y como punto 4 debemos comprobar la velocidad, que habíamos dicho que la velocidad debe estar como mínimo 0.3 y como máximo 5. Este está 3.03, que está dentro del parámetro. Ambos valores cumplen, están dentro de mi rango de diseño, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o ya están capísimos? Es sencillo, ¿no? O sea, es lo que ya el ingeniero ya lo ha explicado. Ya lo expliqué. Simplemente estamos recordando, estamos rezando y haciendo un ejercicio. Pero estoy tratando de explicar aquellos criterios que deben tomar en cuenta, ¿ya? Por la siguiente razón que vamos a ver en la siguiente hoja. ¿Ya? Pero hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a la hoja número 3. Entonces, podríamos decir, ¿no?, haciendo un resumen del anterior tramo, que teníamos diámetros comerciales que teníamos para escoger, ¿no? Hubiera sido 250 milímetros o 300 milímetros, o incluso tal podría haber sido un 200 milímetros. Allá, entonces puedo hacer una tabla de resumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escogido en mi primer tramo 250? Que ya lo tengo, ¿no? 37.46, una presión residual de 62.54 y una velocidad de 0.03 metros segundo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido el diámetro de 300 milímetros? O de 0.300 metros, que es lo mismo, equivalente, ¿no? Hubiera tenido una pérdida de HF de 15.41 metros columna de agua y una presión residual de 84.59 metros columna de agua y una velocidad de 2.10. Pero podría haber escogido uno más pequeño que 250. Uno hubiera dicho, quiero optimizar, pero uno hubiera dicho mucho mejor, no, quiero optimizar muchísimo más. Entonces, un diámetro menor, 0.200. Y entonces, con 0.200, si calculo cuánto hubiera sido mi HF, 111.06. Y mi presión residual, menos 11.06 metros columna de agua. Y velocidad que sigue dentro del parámetro. Pero aquí veo algo nuevo, que la presión residual me sale negativo. En pocas palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Este es mi tramo. Este es mi primer tramo. Entonces, a medida que yo vaya escogiendo los diámetros, entonces, obtendré aquí, obtendré aquí,
Y también obtendré por abajo, ¿no? Aquí. Entonces, este es el tercero es el negro. El rojo es la línea comando. Lo anotaremos. La línea comando es esto. O la línea neutra, que es lo mismo. Entonces, cuando me sale un valor negativo, me quiere decir que el valor está por debajo del suelo. Aquí. Este es mi valor negativo. Todo lo que esté por arriba de mi terreno es positivo, las presiones. Y si yo tengo una presión negativa en la inducción, significa que el agua, en pocas palabras, en resumen, podríamos decir que el agua no va a llegar a ese punto. ¿Ya? No hay presión en ese punto, la presión es negativa, o sea, el agua no va a empezar a circular. Entonces nosotros no podemos tener presiones negativas, siempre positivas. A partir, esto lo voy a hacer con rojo, a partir del terreno hacia arriba, las presiones son positivas. Positivas desde cualquier punto. ¿Ya? Puede ser aquí, pero a partir del terreno hacia arriba, las presiones son positivas. Positivas. Pero las presiones hacia abajo son negativas. ¿Ya? Todas a partir de abajo son negativas. Y lo que nosotros debemos cuidar es que no tengamos presiones negativas. Pero aquí también debemos tener algo en consideración. No se olviden que les había dicho que la presión mínima a partir del terreno, presión mínima, ¿cuánto debe ser? 2 metros columna de agua. ¿Ya? Eso es lo mínimo que debemos tener esta presión. Entonces, ya podemos descartar aquí que una de 200 milímetros no correspondería, no funcionaría. Y también habíamos dicho que la de 300 milímetros no la escogemos. ¿Por qué razón? Porque ambas funcionan. La de 250 y la de 300. Pero la de 250 me parece más económica. Perfecto. Va. Y ahora ya tengo un resumen de mi primer tramo y también ya tengo, podríamos decir, aceptada la tubería de 250 milímetros. Ahora entonces, en el tramo AB, voy a empezar a calcular, pero aquí tienen que tener algo muy en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el primer tramo y los otros tramos en una línea de aducción? Que solamente en el primer tramo debo asumirme un HF, chicos. ¿Ya? No se olviden, vuelvo a repetir. En el primer tramo me asumo un HF. Y para los siguientes tramos, pueden ser 10, 100, la cantidad que quieran, ya no me asumo un HF. ¿Por qué razón? Porque en líneas de aducción, puedo tener muchos tramos. Ya, puedo tener distintos tramos. Obviamente aquí estará mi fuente. Estará mi fuente. Entonces, ¿cómo van los diámetros? Aquí hay que tener algo muy en cuenta. ¿Ya? Los diámetros en agua potable, ¿ya? Para en agua, son de mayor a menor. Es decir, que si mi diámetro en mi primer tramo era así, en mi siguiente tramo puede ser el mismo, ¿ya? Puede ser el mismo diámetro, o puede ser uno más pequeño. Lo mismo para el siguiente. O puede ser el mismo diámetro que el anterior, o puede ser uno más pequeño. En todos los tramos que vayan a hacer desde el primer tramo.
o un tramo o una tubería más pequeña. Eso deben aprendérselo de memoria. ¿Ya? No vayan a equivocar. Es decir, podríamos decir que los diámetros pueden ser así. Deben ser de mayor a menor. Así deben venir los diámetros. ¿Ya? Desde que empieza hasta que termina. No puedes, si empiezas en un diámetro, no puede ser mayor. O puede ser el mismo, o puede ser más pequeño. Pero nunca ser más grande que el anterior tramo. Eso ténganlo en cuenta. Bien, entonces, ¿a qué va eso? Si yo sé que en mi siguiente tramo es el mismo diámetro, entonces ya no necesito calcular HF, ¿no? Porque yo ya tengo de partida, porque en un principio que habíamos dicho, yo no sé por dónde empezar. O me asumo HF o me asumo el diámetro, cualquiera de los dos. Pero en mi primer tramo ya me he asumido HF. Ya tengo el diámetro. Entonces, por el criterio de que en mi siguiente tramo debe ser el diámetro 1, ya tengo el diámetro de partida. No tengo que asumirme ya nada. ¿No? Mi diámetro de partida tendría que ser 250 milímetros. Perfecto, fácilmente, ¿no? Ya tengo mi diámetro de partida. Mi delta H, no se olvida, aquí hay algo muy importante que me estoy olvidando dibujar. El dibujo en una línea de aducción es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante. Eso sí, tengo que dibujarlo lo mejor posible para que se pueda visualizar. Aquí está mi línea comando, ¿ya? Entonces lo voy a hacer así, como un triángulo. Perfecto. Entonces, en mi primer tramo ya tengo esto, ¿no? En mi primer tramo ya tengo esto. Para mi segundo tramo, ¿cómo va a empezar? Aquí está el detalle. Si en mi primer tramo ya he recorrido hasta aquí y ha perdido un HF, mi siguiente línea comando será a partir de aquí, de la presión residual. Para eso era importante esto. Voy a poner aquí, este será el HF, HF, y esta será la presión residual. Presión residual. Listo. ¿No? Entonces, mi presión residual es aquí lo que me interesa. Ahora, ¿cómo va a ser el siguiente delta H? Habíamos dicho que el delta H es desde el terreno hasta la línea comando, ¿no? Ahí está. Ese es mi siguiente delta H. Geométricamente, ¿cómo puedo calcular este delta H? Este delta H de aquí. ¿Cómo yo puedo calcular ese delta H? Ese delta H. ¿Cómo puedo calcular? Geométricamente. Fácil y sencillo. Esto es una línea horizontal, ¿no? Y aquí, ¿qué tengo? Tengo otra diferencia de cotas, ¿no? Ahí está. No había sido difícil. Vean. Geométricamente sería de esta manera. Lo voy a poner con un amarillo. Vean. ¿Cómo podría calcular este delta H? La presión residual anterior que me ha quedado menos la diferencia de cotas de mi anterior tramo. ¿Sí o no? De esa manera, si yo resto de la presión residual de todo esto, de todo esto, menos la diferencia de cotas de mi próximo tramo, de este tramo, de mi tramo que estoy analizando, así yo tengo este delta H. Así de sencillo. Siempre partiendo
de mi presión residual, porque esto ya lo he perdido. Ya no empiezo de aquí, porque esto se ha perdido. Por eso es pérdida de carga, ya lo he perdido. Y mi siguiente tramo debe empezar de mi presión residual, de lo que me ha quedado. ¿No? Con ese criterio, voy haciendo el análisis. Mi presión me ha quedado 62.58, que es mi presión residual. Aquí está. Menos la diferencia de cotas. ¿Cuáles son las cotas? 2.540 menos 2.500. Obviamente, la diferencia de cotas debe ser en valor absoluto. Ustedes pueden restar 2.500 menos 2.540. Va a quedarme menos 40, ¿no? Porque el mayor siempre va a ser el de negativo. O de la siguiente manera, 2.540 menos 540. Entonces, la diferencia de cotas ustedes deben manejarlo en valor absoluto. ¿Verdad? En valor absoluto. No olviden, chicos. El delta H, o la diferencia de cotas, mejor dicho, trabájenlo en valor absoluto. ¿Cuál va a ser la única diferencia, chicos? Este signo de aquí, negativo. ¿Por qué negativo? Porque estoy perdiendo presión. No se olviden la anterior clase. Estoy subiendo hacia arriba. Esta es la presión, aquí alto. A medida que voy subiendo, la presión va haciéndose más pequeña. Entonces, es negativo cuando el terreno está en mi contra. Y positivo cuando mi terreno está a mi favor, o sea, está bajando. Ahí es la única diferencia donde debe tener en cuenta esto. Aquí manténganlo en valor absoluto. Punto. No se hagan lío aquí. Valor absoluto. En lo único que ustedes varíen es aquí, en su tramo. Si este tramo AB está a mi favor, está hacia abajo, sería positivo, porque la presión va aumentando a mi favor. Pero en este caso, la pendiente, o sea, el terreno está hacia arriba, está subiendo, está en contra. Por ese caso, será negativo. Ese es el truco, ¿ya? Que deben considerar. Entonces, me sale 22.54. Mi delta H de ese tramo. Bueno, perfecto. Entonces, mi longitud es 2000. Ya había dicho mi diámetro de 250 milímetros. Calculo y me sale 49.95 metros de agua, lo que he perdido. Listo, perfecto. Tengo. Y mi presión residual será delta H menos HF. Delta H, 22.54. HF, 49.95. ¿Y cuánto me da? Menos 5.30. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy perdiendo mucha energía. Dense cuenta. Mi delta H apenas era 22 y mi pérdida de energía ha sido 49. Obviamente que iba a ser negativo. Entonces, me voy a mi gráfico. ¿Y qué está queriendo decirme esto? Que en mi siguiente tramo va a venir de aquí y mi presión va a quedar a este punto. No va a llegar hasta aquí. Va a cortar a mi terreno. Esto es una presión negativa. Entonces, mi presión llegará a este punto, positivo, pero ya negativo ya no va a llegar agua. Se va a quedar hasta aquí, hasta cierto punto de mi tramo 2. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer que mi pérdida sea mucho menor hasta que tenga una presión positiva, mayor a 2 metros columna de agua. Entonces, ¿cómo logro eso? ¿Alguien puede decirme cómo podría lograr eso? Reduciendo el diámetro del... A ver, vayamos a ese criterio. Si yo reduzco más mi diámetro, ¿qué significa? A ver, pongo más claro, digamos. Si yo pongo mi mano sobre tu cuello, si lo aprieto más, si te aprieto más el cuello, ¿qué va a pasar? ¿Vas a poder respirar? No, vas a perder aire, vas a perder energía. Pero si mi mano lo suelto, aumento mi diámetro, lo vuelvo más blando, entonces la presión, o sea, el esfuerzo, vas a poder respirar mucho mejor, entonces va a haber más aire. Vas a poder respirar. Entonces, ese sería
digamos, una manera de poder explicarlo. Si lo estrangulas con el diámetro al caudal, vas a tener más pérdida, y eso es lo que nos ha pasado. Se ha bajado hasta abajo, lo hemos estrangulado mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un diámetro más grande para que no pierda mucha pérdida de energía, ¿no? Entonces, vamos aquí, ¿no? Pero para eso me servía este resumen de tabla. No necesito volver a calcular, ¿no? Obviamente, vean. Tendría que volver a calcular, pero yo he sido más astuto. Y esta astucia ya lo he ganado con la experiencia de hacer muchos ejercicios, la cual me dice que mi primer diámetro no me garantiza que vaya a analizar y decir, no. Con 250 no me ha funcionado. Entonces yo tengo que... Y habíamos dicho que el diámetro tiene que empezar de grande a pequeño desde el principio. No se olviden. El diámetro tiene que empezar desde el principio. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir eso, chicos? Si aquí tenía 250 milímetros, ¿ya? A ver, lo voy a para que se pueda, para que quede, voy a poner con rojo. Si aquí era 0.250 milímetros, metros, y aquí era, para este tramo, me ha salido con 0. Bueno, mejor dicho, con 0.200 metros, tampoco no me ha cumplido, ¿no? No me ha cumplido con este. No cumple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué había dicho? Tengo que aumentar el diámetro. Entonces será mi diámetro de 300 milímetros, ¿no? O sea, puede ser esta de 0.300 milímetros. O 300 milímetros en el fondo. Pero ¿qué había dicho yo? Desde que empieza mi tramo, los diámetros debe ser de mayor a pequeño, o en cuyo caso el menor diámetro, o el mismo diámetro. ¿Y aquí qué está pasando? Estoy empezando con 250 y estoy yendo a mi siguiente con 300. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a recalcular. Entonces, en el principio no me conviene que sea 250. Me conviene que sea 0.300 metros. Esto tendría que haber sido de un principio. Y en mi siguiente tramo, entonces sí, vuelvo a analizar si puede ser 300 milímetros o capaz puede ser 250 milímetros recién. O mejor dicho, metro. En milímetros, 250 milímetros. ¿No? Debo volver a recalcular. Perfecto. Pero como yo ya les había dicho, ya tengo calculado aquí. Para 300 me sale una presión residual de 1541. Y una presión residual de 84,59. Y una velocidad de 2 que está en el parámetro, está en el rango. Perfecto. Entonces, perfecto. Bienvenido sea para mi primer tramo, 300 milímetros. Ok, cumple. Entonces, vuelvo a recalcular, ¿no? ¿Dónde está? En resumen, ¿dónde está? Ahí está. Corregimos entonces. ¿Qué tenemos que corregir? El delta H. Esto. O sea, no se olviden que por atrás ya he terminado con otra presión residual. Ya no va a ser tan bajo, va a estar un poco más arriba. Entonces, me da una chance. Mientras más presión residual tenga aquí, voy a tener más juego aquí para el delta H. Entonces, calculo. ¿Cuánto ha sido mi presión residual anterior para 300 milímetros? Mi presión residual anterior ha sido 84,59. Ahí está. 84 delta H, 84,59. ¿No? ¿Dónde estamos? Aquí estamos.
84,50 menos la diferencia de cotas. ¿Y cuánto me da el delta H? 44,59 metros. Ah, ¿y para qué diámetro? Con el anterior, ¿no? 300. Ah, ya, a ver, veamos. Veamos. Para 300 milímetros. Calculo otra vez HF real para este diámetro comercial. Respectivo de cada tramo. Este es 2000, porque mi tramo es de 2000. ¿Ya? Ojo, partiste, pero en el examen se les pasa eso. Se equivocan ahí. No le cambian en la longitud. Bueno, entonces, con esta presión residual sale 24,04 metros columna de agua. Ah, perfecto. Ah, ya. Vean que con 300 milímetros en mi segundo tramo, con 300, ¿cuánto me sale? 24. Belleza, ¿no? Y mi velocidad, veamos si cumple. 2,10. Ah, sigue cumpliendo. Ambos cumplen. Ah, entonces, en resumen, ya terminando mi tramo, puedo decir 300 milímetros en mi primer tramo, 300 milímetros en mi segundo tramo. Ahí termina. Pero otro puede decir, a ver, puede ser 300 o también puede ser 250. Veamos, ¿no? Veamos. Con 250, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido aquí? No con 300, porque con 300, vean, con 300 milímetros me sale 20,55 HF. Presión residual, 24. Y velocidad, 3,10. Pero con 250, ¿qué hubiera pasado? A ver, con 250, otra opción que hubiera sido, ¿no? Porque quiero optimizar con 250. Voy a optimizar. Me sale un HF de 49,95. Y una presión residual de menos 5. Ah, ya me sale negativo, ¿no? A ver, algo que me estoy dando cuenta aquí. ¿Este HF está bien calculado? ¿Alguien me puede decir? Porque si se dan cuenta, vean aquí el error que he cometido. Estos datos 250, este negativo, es esta, ¿no? El mismo. Es el mismo. Pero eso ya está mal. ¿Por qué? Porque no he vuelto a recalcular mi presión residual anterior que viene de 84. ¿No? No viene de 84. O sí viene. ¿Dónde está? 84. Este es de 84. 84 sería 44. ¿No? Ahora, 44 menos... Ah, sí, está bien. Está bien. Yo me estoy chiripeando, ya. Está bien. Porque, vea, el delta H para 300 milímetros anterior, ¿cuánto era? Para 300. ¿Cuánto era? ¿Dónde estábamos? Aquí. 44,59. ¿No? ¿Y cuánto sale HF para 250? Tenemos aquí, ¿no? Todo es lo mismo. Aquí, ¿no? Todo es lo mismo. El caudal nunca va a cambiar porque el caudal es constante. Coeficiente regular nunca va a cambiar porque es constante. Lo único que va a cambiar aquí es el diámetro. Ah, pero para 250 ya habíamos calculado, ¿no? ¿Cuánto sale? 49,95. Y para el delta H, vea, el delta H sale negativo, ¿no? Sale negativo. Pero para esta velocidad me cumple, pero lo que no me cumple es la presión, porque me sale negativo. Entonces, definitivamente no. 250 no puede ser. ¿No? Entonces, de esta manera estaría concluyendo que no puedo optimizar. No tengo otra opción que poner 300 y 300 es la que cumple. Entonces, en pocas palabras, en resumen, mi tramo FA tiene que ser un diámetro de 0,300 metros, que me queda una presión residual de 84,59 mayor a 2 metros. Cumple. Una velocidad de 2,10. Y el tramo AB también de 300 milímetros y me da una presión de 24,09.
y una velocidad de 2.10 metros segundo. Y algo que no es, bueno, que no es tan importante, pero hay que decirlo. La velocidad no va a cambiar mientras no cambies el diámetro, porque la velocidad solo está en función de tu caudal y tu diámetro. Tu caudal, como les he dicho, siempre va a ser lo mismo. Lo que nosotros hacemos en un diseño es garantizar, o sea, nosotros asumimos que no se va a perder nada de caudal en todo el trayecto. Entonces, el caudal se mantiene constante. Entonces, en la velocidad, solamente si cambio el diámetro, va a cambiar la velocidad. Pero si hago todos los tramos, puedo tener 10 tramos y hago un solo diámetro, la velocidad va a ser la misma. ¿No? Va a ser la misma. Y eso es todo, chicos. Ahí acaba. Ese es un resumen. En pocas palabras, ¿no? Aquí tienen que practicar mucho. ¿Por qué les digo? Si fuera 3, 4 tramos, y no les cumple en el último tramo, tendrían que recoger atrás, siguiente. Si no cumple con eso, tendrían que volver atrás. Entonces, si no cumple, tendrían que volver otra vez atrás y recién comenzar. O sea, van atrás, calculan hasta el no cumple. Van atrás hasta el siguiente, no cumple, van otra vez hacia adelante. Imagínense el tiempo que les toma en un examen. Ahí es el truco de tener mucho criterio en el diseño. Si tú tienes un buen criterio, no necesitas rehacer y recalcular, rehacer otra vez. Los cálculos son los mismos. Esos dos tramos, ¿no? El primer tramo solamente se asume HF. Y ya luego del segundo tramo, los diámetros deben ser el mismo o menores. Y así ya vas arrastrando y calculas. Los cálculos son lo mismo. Lo único que tienes que garantizar luego es que la presión esté en su rango y la velocidad. Y listo. Eso es todo. No sé si tienen dudas, chicos. Ay. Dudas, chicos. Alguien que tenga alguna duda. Bueno, entonces creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien. Lo bueno es que están pudiendo entender, o bueno, eso es lo que me da a entender que han entendido todo, ¿ya? El ejercicio es algo sencillo, como lo han podido ver. Son 2 tramos simplemente, pero he tratado de abarcar todos los conceptos que se debe considerar, ¿ya? Con este criterio ustedes pueden realizar 3 tramos, 4 tramos, 5 tramos, ¿ya? Yo les aconsejo, ustedes se suman, dense 3 tramos, 4 tramos a cualquier cota, cualquier longitud, cualquier población y vayan calculando, así como yo. Solo necesitan asumirse, digamos, población inicial, índice, y a partir de ahí con la norma, guíense. Dotación, cuánto se van a asumir, periodo de diseño en función, obviamente, de la población, K1, C, 150 ya, para PVC voy a hacer, no importa, pero asúmanse, y ahí es donde ustedes van a poder encontrarse con distintos, digamos, con distintos escenarios, ¿ya? Donde ahí se van a poner a pensar, es la única manera de poder entender. La materia no es difícil, como ya he dicho, lo vuelvo a reiterar, solamente que hay que diseñar en la lógica. Hay mucha lógica, ¿ya? Imaginación también y criterios, obviamente. ¿No? Solamente es eso, chicos, así de sencillo. No sé si hay preguntas. Bueno, chicos, ya, entonces, si no hay más dudas, nos veríamos la siguiente clase. Y también ya estaríamos, creo que ya tendríamos que estar avanzando lo del proyecto, que es líneas de deducción, ¿ya? Vamos a hacer todo el procedimiento conmigo, yo les voy a enseñar cómo deben realizarlo, cuál se debe proceder, cuál será el área de proyecto, y mejor si comenzamos más antes para que ustedes tengan más tiempo para realizarlo, ¿ya? Entonces voy a estar trabajando en eso, en las áreas, en el área de proyecto donde vamos a realizar.
y para comenzar a darles y ustedes empiecen a hacer y tengan más tiempo, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo. La clase de hoy termina ahí, en un ejercicio. La siguiente clase vamos a estar haciendo más ejercicios y tal vez pasar una clase extra para recuperar, ¿ya? Bueno, Sí. eso sería. Sí, sí, dime. ¿El proyecto es individual? No, el proyecto, usualmente el ingeniero sabe ser de 5, ¿ya? Pero ahora no sé de cuánto será, el ingeniero lo define eso. Puede ser de 3, puede ser de 4, pero la mayoría de los semestres siempre ha sido 5, de 5 integrantes. Así que ya pueden estar armándose por afinidad sus grupos de 5, ¿no? Para estar preparados. Casi siempre es de 5 personas el proyecto, casi siempre. Mm, Antes, en presencial creo que era 3, una sola vez hizo de 4, pero la mayoría de las veces 5. Todas estas últimas veces, 5, 5, 5, 5. Así que vayan juntándose, hablándose para conformar grupos y a la hora de que les vayan pidiendo listas, ya, listo, los grupos conformados. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, chicos. Ahí terminaría la clase. ¿Ya? Entonces, nos vemos la siguiente, cualquier cosa en el grupo y también por el Classroom. ¿Ya? Hasta luego, chicos.